Quintanilla. Bien. Eh, es necesario presentarle porque muchos de vosotros sois muy jóvenes y quizá no le conozcáis. Profesor de investigación ad honorem en nuestro grupo, Tec4Agro. Experto en malherbología, agricultura de precisión y agricultura de conservación. Y si tuviera que destacar algo de César, básicamente es que tiene una trayectoria científica que se forjó en unos años en los cuales no era nada habitual ni publicar en revistas de impacto, ni hacer estancias en el extranjero, ni hacer el doctorado en el extranjero, con lo cual le podemos considerar como un pionero en centros como el que estamos dentro de la carrera de CSIC. Tengo una chuleta en la cual he resumido brevemente su carrera científica. César tiene un doble doctorado en agronomía por la Universidad de Illinois en los años 70, en ciencias biológicas un poquito después, año 86 en la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene su actividad docente como profesor visitante en diversas universidades como la Oregon State University, años 80, Buenos Aires, años 90, California Davis en 93-94. También destaca su papel como consultor experto en la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, en el cual ha participado en varios foros, entre ellos en Roma en 1997 para hablar de With Ecology in Developing Countries, organismos modificados genéticamente en Copenhague en 1999, no sé si tienes buenos recuerdos de todo aquello, eh, análisis de riesgos de malas hierbas en Madrid 2002, etcétera, profesor dentro de esta misma organización FAO en múltiples naciones como Perú 99, Etiopía 2001, Jordania 2001, China 2002, Filipinas 2002, etcétera, etcétera. Ha asumido varias responsabilidades en sociedades científicas. Destaco su papel como secretario de la European With Research Society, años 2004 a 2008, una sociedad que tiene su propia revista, que es un poco la revista más importante dentro de la malherbología, que es With Research, de la cual formó parte del comité editorial. Ha sido también presidente de la Sociedad Española de Malherbología entre los años 92-95 y secretario general de la Asociación Española de Agricultura de Conservación, año 2002-2004. César se incorporó al CSIC en el año 92 y ha tenido también papeles de responsabilidad. Primero en el Centro de Ciencias Medioambientales, que así es como se llamaba el ICA antes, donde fue jefe de departamento entre el 2006 y 2011 de Departamento de Protección Vegetal, vicedirector año 97-99, director año 2004-2005. Luego también fue vicedirector del ICA en una etapa más reciente, año 2011-2014 y podríamos seguir hablando toda la mañana de sus méritos y ya vale, ¿no? Entonces ahora nos va a hablar de un tema relacionado con la malherbología. ¿No te has equivocado de presentación? ¿No te has equivocado de presentación? Es broma. Nos ha sorprendido con este título de ponencia. Vamos a ver qué nos cuenta. Te cedo la palabra y ahora el micrófono es todo tuyo. Bueno, le dije que no contaba todas esas historias porque luego no me va a dejar tiempo a mí de contar lo importante. Pues nada, bienvenidos todos. Muchas gracias. Especialmente quería agradecer a Inma y a María por haberme invitado a dar este seminario, que me hace mucha ilusión porque es una ocasión de volver aquí y volverme a encontrar con mucha gente que, bueno, a algunos les veo frecuentemente, pero a otros nos veo desde hace mucho tiempo. Y luego veo mucha cara nueva que no conozco y me alegra también ver que desde que yo me marché el ICA se ha rejuvenecido mucho, lo cual es muy bueno. Y bueno, pues lo que os voy a contar hoy, la charla de hoy, está incluida dentro de un catálogo de conferencias que tiene la delegación del CSIC de Madrid, no sé si la conocéis, que son un poco para divulgar la ciencia fuera en la sociedad, ¿no? Y los principales, yo llevo ya desde que me jubilé, hace 6 años, estoy dando charlas y los principales clientes son institutos y centros de formación profesional, o sea, son chicos y chicas de 16, 17 años bueno, que como comprenderéis, pues tienen están acostumbrados a Instagram, a otro tipo de entrada, ¿no? Entonces, la presentación, que es más o menos está diseñada para este tipo de público, ¿no?
Entonces yo os pediría que cambiarais el chip, que os imaginarais que tenéis 16, 17 años y que estáis en una clase en vuestro instituto y claro, pues no, esto no va dirigido a científicos, va dirigido a chicos bueno, que quieren saber un poco más sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, para todos estos chicos y para la mayoría de la gente, bueno, vamos a hablar de dos temas principales. Uno es la alimentación y otro es el medio ambiente. Entonces, son dos temas muy importantes. Entonces, la gente en general sabe de estos temas en base a lo que le llega por los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los medios de comunicación sobre estos temas? Pues aquí he recogido una serie de noticias que se han publicado en los medios. Bueno, este es el más reciente, que es bueno, una situación un poco coyuntural, ¿no? Del hambre provocado por las guerras en Gaza, en la guerra de Sudán. Entonces, pues sí, hay un problema, 2 millones de personas que pasan hambre. Esta es otra noticia que ya es más sistémica, o sea, ya no es el tema de las guerras en Gaza, sino es el tema de los alimentos que hay en el mundo y según esta noticia, pues no habrá alimentos dentro de 30 años. La noticia es del 2018, o sea que ya no son 30 años, ya quedan menos. Ay. El tema de la alimentación y de la agricultura tiene mucho que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, en grandes zonas de la Amazonia, en Brasil, pues se están destruyendo las selvas para dedicarla al cultivo, ¿no? Y entonces esto tiene un efecto en la biodiversidad y también pues había una noticia que la biodiversidad puede llevar a la extinción de la especie humana. Esto ya no es un periódico, es Scientific American, que se supone que es una revista más o menos que tiene un rigor, y hace unos años también decía que la agricultura solo va a poder continuar durante 60 años si la degradación del suelo continúa. Y esta es la más reciente del país, de hace unas semanas, de que el mundo entra en la era bancarrota hídrica y esto indudablemente tiene un efecto sobre la agricultura. O sea que esto es un poco lo que la gente recibe a través de los medios de comunicación. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco qué es lo que nos dice la ciencia sobre todos estos temas, porque los periódicos ya sabemos que informan lo que informan, ¿no? Entonces, de cara a los estudiantes que no saben muy bien qué es lo que es la ciencia, pues les trato de explicar que, bueno, que la ciencia es una máquina muy complicada en la cual se mueve en base a datos, no a informaciones, o opiniones o ideologías. Muchas veces no es lo mismo la noticia que te dice un periódico de la que te dice otro. O sea, no es que mientan, pero la información está más o menos desvirtuada, ¿no? Y la ciencia no funciona en base a opiniones ni a informaciones que se reciben, sino a datos. Y dentro de esta máquina, pues aquí los científicos, pues hay unos que se dedican a generar datos, hay otros que se dedican o el mismo científico, a analizar los datos y a interpretar los datos, ¿no? Entonces esto es lo que la ciencia hace en todos estos temas. Y como resultado de toda esta máquina, al final pues sale por un lado conocimientos, nuevos conocimientos, y por el otro lado pues se desarrollan tecnología, ¿no? Entonces, bueno, esto vosotros ya lo sabéis, va más dirigido a los estudiantes que no saben muy bien qué es lo que aporta la ciencia. Y en el tema concreto de la alimentación, pues realmente es una ecuación en la cual hay que considerar cuatro términos. Uno, la cantidad de alimentos que hay. El segundo, lógicamente, la población del mundo, cuántas personas necesitan alimentarse. El tercero es los recursos disponibles para producir estos alimentos. Hace falta energía, hace falta fertilizantes, hace falta agua,
Hace falta una serie de recursos. Y por último está el tema del medio ambiente, porque todo este proceso pues genera unos impactos en el medio ambiente. Entonces, para poder analizar bien qué es lo que ocurre, hay que tener en cuenta estos cuatro factores. Entonces, hoy lo que vamos a ir viendo es cómo está la situación con cada uno de los factores. Entonces, en relación con los alimentos, la primera pregunta es, ¿a día de hoy hay suficientes alimentos para todos nosotros o no? Y también de cara a los estudiantes les pongo, para que se piensen un poco, les pongo un pequeño ejercicio de si tomamos toda la producción de alimentos que hay en el mundo, que sería el factor A, y lo dividimos por el número total de habitantes en el mundo. Entonces, ¿a cuánto tocaríamos cada uno? O sea, si dividimos los alimentos por la población, ¿a cuánto tocamos cada uno? Entonces, bueno, pues puede haber varias respuestas, que 1.000 kilocalorías por persona y día, 2.000, 3.000, 4.000, ¿cuánto tocamos cada uno? Como me diréis vosotros, bueno, no sabemos cuánto es la población del mundo, a lo mejor sí lo sabéis, pero la cantidad de alimentos que hay en el mundo, pues no la sabéis, entonces no podemos contestar la pregunta. Pero bueno, para daros una pista, el consumo recomendado de alimentos por persona y día son de 2.300 kilocalorías por persona y día. Entonces, en base a eso, ¿cuánto diríais vosotros que es la situación actual? ¿Más de 2.300? O sea, 3.000, 4.000 o menos, 2.000. O sea, ¿quién piensa que es menos de 2.300? Uno solo. ¿3.000? No. ¿4.000? Pues la respuesta es 3.000. O sea, que hay más alimentos por persona de lo que realmente se necesitaría. A día de hoy, la situación así con los macronúmeros está cubierta. Y si vemos, por ejemplo, cómo ha aumentado la producción, aquí está en el tema de cereales, en los últimos 50 años, desde el año 1975, como podéis ver, se ha multiplicado por 9 la cosecha de cereales. O sea, que la producción de cereales, que es el principal alimento, trigo, arroz, maíz, se ha ido multiplicando cada año. Este año, en el 2025, hubo un récord de producción de cereales. Y bueno, hay años que depende del clima, pues hay oscilaciones, pero continuamente se están batiendo récords. O sea, que la producción de alimentos sigue creciendo de todos los años. Lo que pasa es que, claro, en cada país la situación es diferente. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando desde el año 60 el consumo de alimentos. Si vemos en Estados Unidos, por ejemplo, pues están entre 1892, o sea, que están muy por encima de las necesidades básicas que serían las 2.450, no, el 2.000 y pico. Entonces, bueno, ahí no hay un problema, de hecho hay un problema diferente que es el problema de la obesidad. O sea, consumen demasiados alimentos, más kilocalorías de las que serían necesarias. En España, pues también no estamos a nivel de Estados Unidos, pero estamos muy por encima de los mínimos necesarios. Y es curioso el caso de China. En China, en los años 60, era la época de Mao y había las grandes hambrunas que había en China. O sea, que había millones de personas, no se sabe cuántas personas murieron de hambre en aquella época, pero realmente había una situación dramática en la China. Y desde el año 1960, pues todos sabéis la economía china cómo ha ido progresando y hoy en día pues está al mismo nivel que en España. O sea que la idea que a veces se tienen los chinos que pasan hambre, bueno, eran los años 60. Hoy en día los chinos están igual que nosotros, tienen el mismo nivel de vida casi y la misma alimentación. Entonces, el problema está únicamente localizado pues, en países como Etiopía. Claro, en Etiopía, en los años 60, pues, o incluso en el año 90, estaban por unos niveles bajísimos, han ido subiendo y hoy en día están justo en el límite.
Estos datos son datos medios de los países. Pues claro, dentro de un país hay gente que tiene más alimentos de los que necesita y hay gente que no tiene que comer. Sobre todo en muchos de estos países en desarrollo, pues hay mucha desigualdad social, entonces ahí sí que puede haber mucha gente que pase hambre. Entonces el índice que mejor marca esto es el porcentaje de población desnutrida. Y aquí vemos que los índices de población desnutrida en el mundo están concentrados básicamente en el África subsahariana. En el resto del mundo, pues bueno, en la India, pues tienen el sureste de Asia, pues hay algún problema, pero los problemas gordos están en el sur de África. Entonces, si más que un mapa vemos el número de personas que pasan hambre, pues son 800 millones de personas. O sea, que no podemos decir no hay hambre en el mundo en base a esas estadísticas. No, hay 800 millones, que son muchas personas que sí que pasan hambre, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estos problemas? Pues de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, un informe del año pasado, hay tres temas. Uno es los conflictos bélicos, como hemos visto, pues con lo de Gaza o con lo de la guerra de Sudán, son la primera causa de hambre. Los temas económicos, lógicamente, pues en muchos de estos países, pues la economía es un desastre y entonces, pues hay mucho problema de falta de alimentación, pero por temas económicos. Y por último, el clima. Los factores climáticos están teniendo cada vez más impacto en el tema de la alimentación. Entonces pasamos al segundo aspecto, que es la población. Esta es la evolución de la población mundial desde el año 1800, que estaba bastante, un crecimiento muy lento. A principios del siglo XX éramos 1.700 millones de personas y durante el siglo XX ha crecido hasta el día de hoy, que somos 8.000 millones de personas. O sea que ha crecido un crecimiento exponencial prácticamente. Entonces, a día de hoy somos 8.000 millones de personas y el problema que se plantea para mucha gente es, bueno, ¿qué pasa si seguimos creciendo a este ritmo, no? Porque, bueno, ya Malthus hace mucho tiempo dijo que no había recursos para el mundo y que la población iba a crecer. Efectivamente, ahora somos 8.000, la población está creciendo muy rápidamente. ¿Qué va a pasar en el futuro? La población va a seguir creciendo. Y lo que vemos es que, según una noticia del National Geographic, pronto el planeta empezará a vaciarse de gente. O sea, que la población del planeta está empezando a reducirse, lo cual va a causar otros problemas diferentes. Entonces, sabiendo que esto va a ser así, pues hay que prepararse no para alimentar a tantos millones, sino cómo vamos a resolver el problema de tener una población menor. Entonces aquí están, por ejemplo, las predicciones bueno, predicciones y evolución de cómo está la población en China y en la India. En la China, en el año 2020, llegó al tope a 1.400 millones de habitantes y desde entonces, desde el año 2020, ya llevamos 6 años, se está reduciendo. Y el gobierno chino está muy preocupado por este tema. De hecho, antes había una política de disminución de la natalidad, solo podían tener uno o dos hijos y no podían ser niñas, tenían toda una política, y ahora está favoreciendo las familias numerosas, porque tiene un problema económico de que, bueno, para la economía, para la industria de China, necesitan mano de obra, porque forma parte del éxito de China, y si no hay mano de obra, y luego que si el envejecimiento de la población tiene un coste de pensiones, etcétera, y claro, han hecho su número y dicen lo que necesitamos es más chinos. Y la población de China en el año 2100 pues casi se va a reducir a la mitad, lo cual es un problema grande. La India es el otro país que, bueno, la mayor población del mundo está en estos dos países. En la India todavía sigue creciendo la población, pero también está previsto que a partir del año 2060, 2070 se va a empezar a reducir.
Igual que esto, bueno, pongo China y la India, pero la tendencia es la misma en Vietnam, en casi todos los países de la zona. O sea que la tendencia es a reducirse la población. ¿Y qué pasa en España? Pues más o menos lo mismo. En España el máximo de la población llegó en el año 2020, 2020 y algo. Entonces, la población eran 48 millones de habitantes y está previsto que para el año 2100 lleguemos a 33 millones de habitantes. 33 millones de habitantes para España es una población muy baja. O sea, yo no la conozco nunca, he estado con... Entonces eso supone unos problemas en la economía, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, la pirámide poblacional para el año 2100 pues sería más o menos esta. O sea, que habría muchos más jubilados que trabajadores. Con lo cual, pues a mí no me va a pillar, pero, pero a vosotros sí. Entonces, que el tener que mantener a todos estos jubilados en el año 2100 pues va a ser un problema para la economía española. O sea que la idea que teníamos de que el problema es el crecimiento de la población, pues no. El problema es el contrario. El problema es que la población se reduzca. Y llegamos al tema de los recursos. Para producir alimentos con los cultivos hay tres recursos básicos que son pues, el sol, el agua y el suelo, ¿no? El sol, pues no hay problema. Ahí está, no representa problema. Entonces, los problemas son el agua y el suelo. En relación al agua, a nivel mundial, el 72% del agua dulce disponible se utiliza en la agricultura para regar los cultivos. Eso es a nivel mundial. A nivel de España, que es un país seco y con muchos cultivos de regadío, es más del 80%. O sea que más del 80% del agua que tenemos en España se utiliza no para los campos de golf, ni para la industria, ni para consumo humano, sino que se utiliza en la agricultura. O sea que la utilizamos nosotros, los que nos dedicamos a la agricultura. Y bueno, pues hay años como este año que ha llovido mucho y los pantanos están llenos, pero la mayor parte de los años tenemos un problema de que no hay suficiente agua para regar los cultivos. Y entonces, pues un año sí y otro no, pues en Extremadura les limitan el agua para el riego, hay un problema de riego. Eso es a nivel español, pero es que a nivel mundial hace nada, unas semanas la Universidad de las Naciones Unidas, un organismo de las Naciones Unidas, sacó este documento en el cual dice que hay una bancarrota del agua mundial. O sea, que ya no solo es un problema de estrés hídrico, que es una demanda muy alta en un momento puntual, que no hay suficiente agua para un momento, ni siquiera una crisis, que es una crisis, las crisis se pasan y se vuelven a solucionar, ¿no? Sino que le llaman bancarrota. Una bancarrota es lo que le ocurre a una empresa cuando no tiene para pagar las deudas que tiene. Entonces hay mucho más consumo de agua, se han agotado los acuíferos y eso pues no se reemplazan en un año. Entonces, ni en 2 años. Entonces es una crisis persistente y que exige otras soluciones diferentes de las que podía exigir una crisis del agua. Entonces, un caso emblemático es el del mar de Aral. No sé si conocéis, el mar de Aral es un mar, es un lago realmente, que estaba considerado como el tercer lago más grande del mundo. Está ahí en Kazajistán, Uzbekistán, ahí en mitad de Asia, no es muy conocido, pero esta es la evolución desde el año 1960, aquí está hasta el 2009, cómo se ha ido reduciendo la extensión del mar de Aral progresivamente, ¿no? Y aquí hay una fotografía de cómo era en el año 89, cuando ya se había reducido, porque, por ejemplo, aquí veis toda esta zona.
había sido también parte del mar de Aral y ya se había reducido y en el 89 está así. A día de hoy, de acuerdo con las imágenes del Landsat, está en este nivel, o sea, que ha perdido prácticamente el 90% de su agua. Es un caso muy extremo, pero bueno, en ese caso están pues muchas otras, la marisma del Guadalquivir o muchas otras zonas, ¿no? Entonces, ¿a qué es debido esto? Pues esto es debido a que durante el último siglo, el consumo del agua disponible ha ido aumentando, los riegos han ido aumentando y se ha ido extrayendo el agua de los ríos, de las aguas subterráneas, de todos lados. O sea, con el desarrollo de la agricultura, el agua se ha ido extrayendo y hoy en día hay un problema de falta de agua. Y cuando se ven las previsiones de ocurrencia de sequías en el futuro, es llamativo lo que vemos aquí. O sea, el país donde más extremo es la probabilidad de sequía es aquí, en España. O sea, hay probabilidad en todo el Mediterráneo, hay una situación, en el sur de África, pero el color este el rojo de España es para preocuparse, ¿no? Porque a día de hoy, bueno, España es un país de regadío y todavía en muchas zonas de España se sigue regando por los sistemas tradicionales de inundación, de riego a manta, que se le aplican los riegos en los caballones y se aplica se utiliza toda el agua que necesitan los cultivos. Entonces aquí entra la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer, qué puede aportar la ciencia en este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues puede aportar conocimientos y puede aportar tecnologías. En concreto, pues bueno, están ahí los famosos drones que pueden obtener imágenes de la situación del cultivo, ver en qué zona del cultivo hay más estrés, en qué zonas hay menos. Para eso, pues están los programas, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y con todas esas tecnologías es posible construir un mapa en el cual se van detectando y diseñando los riegos de cada zona en función del agua que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, esto es para un sistema de riego de estos de pivot, entonces según va circulando el pivot, pues se le va en cada uno de los goteros, eso, digamos, va aplicando el agua que se necesita. Con lo cual se puede reducir el consumo de agua en relación con el sistema tradicional, pues un 60, un 70, depende de cada situación, ¿no? O sea que a día de hoy existen tecnologías que permiten reducir sustancialmente el consumo de agua. El segundo factor era el suelo. El labrar el suelo es una práctica también tradicional. Los agricultores, bueno, los agricultores normalmente son conocidos como labradores, ¿no? Porque parece que su profesión es labrar el suelo, ¿no? Y el agricultor pues está acostumbrado de pequeñito que su trabajo es pasarse los días en el campo labrando la tierra, ¿no? Y por el concepto de que para tener un buen cultivo hace falta que la tierra esté suelta, que esté aireada, que pueda recibir bien el agua. Y entonces, pues para el agricultor eso es muy importante. El problema es que, bueno, durante el verano se labra la tierra y llegan las lluvias del otoño y gran parte de esa tierra se arrastra y se producen pues las cárcavas y todo esto, se produce la erosión que hace que toda esta tierra fértil que estaba labrada, pues la llevan a los ríos y últimamente acaba en el mar, donde no tiene ninguna utilidad, al contrario, muchas veces causa problemas por toda esta contaminación que traen estas tierras agrícolas. Y en la parte más alta, en donde estaban anteriormente esta tierra, pues el suelo cada vez es menos fértil y no es capaz de mantener esos cultivos.
Entonces al agricultor se le plantea un dilema ético de qué hace, labra o no labra, ¿no? Porque labrar causa problemas y el no labrar, pues cómo establece los cultivos sin labrar. Y entonces aquí otra vez entra la ciencia y lo que puede aportar, que no es nada nuevo, son sistemas que se llaman de siembra directa, que es labrar, sembrar sin necesidad de labrar el suelo previamente. Esto no es nada nuevo. Yo mi tesis de máster la hice sobre estas técnicas en el año 75. O sea que ya desde el año 75 y desde antes de 75 ya se está utilizando la siembra directa en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en muchos países. En España pues ha llegado más tarde, pero existen las técnicas, las tecnologías para poder sembrar y aplicar los abonos en vez de en la superficie, pues aplicarlos en mitad del rastrojo y luego con ese sistema, pues los cultivos, este aquí es un cultivo de trigo, se desarrolla perfectamente en mitad del rastrojo. O sea que no hace falta labrar la tierra para poder tener que se desarrollen los cultivos. Y estas técnicas a nivel mundial se han incrementado y hoy en día en muchos países, como decía, Estados Unidos, Canadá, Argentina, los países más de grandes superficies cerealistas, pues la mayor parte de las superficies ya se hace sin labrar la tierra. En España, pues no ha llegado tanto, pero bueno, también hay superficies importantes. O sea que tiene este tema del suelo, tiene también solución. Y llegamos por fin al tema del medio ambiente. El tema el medio ambiente es un cajón desastre, entonces ahí se mete todo. Se mete el cambio climático, la atmósfera, el suelo, el agua, la energía, o sea que es un problema muy complejo y no es fácil así de encontrar soluciones, ¿no? Pero, pero bueno, viendo por ejemplo el tema del cambio climático, que es el tema más conocido, pues es indudable que, bueno, que existe el cambio climático, ¿no? O sea, todavía hay gente que no cree en el cambio climático, pero bueno, las estadísticas dicen que, bueno, desde el año 1850, que existe una serie histórica de datos climáticos, pues, bueno, a partir de 1970 empezó a dispararse y cada año vamos subiendo. En los últimos 10 años, cada año es un poquito mayor la temperatura y estamos ya, no sé, un incremento de 1,70 grados, me parece, sobre la línea esta que se habían propuesto en la Convención de París hace no sé cuántos años, que no se iba a superar el 1,70. Pues bueno, ya estamos superándolo. Y la causa de este incremento de las temperaturas es el incremento en la producción de gases de invernadero. Y los gases invernadero son, bueno, principalmente son producto de la energía, el 73%, o sea que ahí se está jugando, pero aunque no es habitual referirse la agricultura, y bueno, la agricultura, forestales, es el segundo causante de cambio climático, de gases de efecto invernadero. O sea que a veces tenemos la idea, bueno, la agricultura es una actividad muy verde, todo es muy bueno, todo es muy ecológico, y bueno, somos los segundos causantes de gases de efecto invernadero. O sea que algo tenemos que hacer en ese sentido. ¿Y por qué la agricultura produce gases de efecto invernadero? Bueno, hay tres causas. Una es la ganadería. En la digestión de los rumiantes, pues se produce metano y, bueno, pues aunque la cantidad de metano que producen las vacas y los rumiantes parecería que no sería muy importante, pero el metano es un gas que tiene mucho más efecto que el CO2, por ejemplo, de cara al cambio climático. Entonces, el efecto de la ganadería es muy importante. Luego está el efecto del laboreo. Aparte del laboreo, aparte del efecto que tiene sobre la erosión, pues al labrar la tierra, pues digamos se quema la materia orgánica que hay en la tierra y se produce CO2, con lo cual las labores del terreno, además,
incrementan la producción de CO2. Y luego la fertilización, el nitrógeno que se aplica con los abonos, una parte la aprovechan en el cultivo, pero la mayor parte del abono que se aplica no la utiliza el cultivo, se queda en el suelo. Y los microorganismos del suelo pues descomponen ese nitrógeno y producen N2O. Entonces, estos son los tres gases principales del cambio climático y los tres están producidos por la agricultura. Esas son las causas y cuáles son los efectos del cambio climático sobre la agricultura. Pues aquí podéis ver una predicción de cómo entre el año 2003 y el 2080, cómo se va a incrementar o a reducir la producción agrícola. Y como veis, hay como una línea muy clara que cruza casi España, ¿no? Y al sur de esta línea, pues los rendimientos de los cultivos se van a reducir hasta un 25%. Al norte de esta línea, los rendimientos se van a incrementar, lo cual es lógico. En Finlandia, en Noruega, el que haya 2 grados más de temperatura de cara a la agricultura es estupendo. En Dinamarca, por ejemplo, pues no se cultivaba el maíz, porque el maíz tiene unos requisitos climáticos y hoy en día se está cultivando maíz. Y se podrá cultivar en Finlandia y en Noruega y en Canadá. O sea, del norte de esta línea de esta línea para el norte, el que la temperatura suba un 7, un 1,7 o 2, pues es beneficioso. Pero de esta línea para el sur, evidentemente, si ya tienen un problema de exceso de temperaturas, el que esas temperaturas incrementen 2 grados, pues ya le mata, ¿no? Entonces, en todo habíamos visto que los problemas del hambre estaban en el África subsahariana. Pues si tienen problemas, pues las previsiones es que tendrán más problemas, porque van a tener un problema de sequía, de más temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, como ejemplo, pues bueno, aquí está una noticia de las sequías que están habiendo en el sur de África y las hambrunas que están causando. De que efectivamente, como consecuencia de estas sequías, pues el maíz, que es uno de los cultivos básicos, o el arroz, pues no llega a fin de ciclo y tienen estos problemas. Entonces, en este tema, ¿qué es lo que puede aportar la ciencia? Pues aquí en donde las técnicas que pueden aportar algo son las técnicas de edición genética. Entonces, bueno, los mejoradores genéticos conocen que dentro de los cultivos, dentro de un cultivo de maíz, por ejemplo, existen unos genes que son de genes de resistencia a la sequía. Entonces, que jugando con estos genes, colocándolos en un sitio adecuado del cromosoma, pues pueden desarrollar variedades de maíz que sean tolerantes a la sequía. Y de hecho esto ya se ha hecho en Kenia y bueno, pues ahí la utilización de estos cultivares permite pues sobrevivir situaciones de sequía en estas zonas. Bueno, estos son los 4 temas que había dicho y os voy a presentar otro tema que es diferente, que es el tema que a mí me preocupa particularmente, que es el tema que existe en la sociedad de la visión catastrofista de estos temas. Como consecuencia de todas estas noticias que hemos visto al principio y que son las que le llegan a la sociedad, pues existe una sensibilidad social de que, bueno, que aquí hay un problema inabarcable que no somos capaces de manejar y que, bueno, que esto le causa, sobre todo en la gente joven, y por eso en las charlas que doy a los chicos de los institutos me gusta enfatizarlo, porque existe mucho incluso un problema psicológico que atienden los psicólogos de ecoansiedad. O sea, muchos chicos jóvenes están muy preocupados por estos temas. Hace unos años se realizó una encuesta me parece era entre chicos y chicas de 18 a 25 años
en diferentes países, en España, en toda Europa, en Estados Unidos, en Asia, 100.000 jóvenes con preguntas al respecto y de esa encuesta, el 67%, casi un 70%, decía que el cambio global les hace sentir miedo, ansiedad, enfado, impotencia y apatía. O sea, realmente, pues que les causan problemas, pues el tema de apatía, por ejemplo, pues para solucionar estos problemas hace falta ponerse con las manos en la masa. Y si tienes apatía, dice, bueno, pues no voy a hacer nada, el problema no se va a solucionar. O sea, que son problemas que no los puedes dejar ahí. El 50% de los encuestados decían que la humanidad está condenada, o sea, que no tenemos futuro. Y el 40% dudaban, lógicamente, sobre tener hijos. Pues decían, si este mundo está condenado, ¿para qué vamos a tener hijos para llevarles a este mundo? O sea, que toda esta situación crea un problema social de grandes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, está una manifestación, esto de jóvenes, y una de las pancartas dice, ¿para qué vamos a estudiar si pronto no vamos a seguir, there will be no more? Pues eso, ya te quita las ganas de estudiar, de trabajar, de nada. Me dice, si esto se va a acabar, pues ¿para qué vamos a hacer nada, ¿no? Entonces es un problema eso. Entonces, para contrarrestar esta visión, os voy a presentar a esta chica, no sé si la conocéis, es una escocesa de Edimburgo, precisamente, y que ella era, desde jovencita, de los 14 años, era muy ecologista, estaba en organizaciones ecologistas, y claro, lo que ocurre siempre, recibe solo la información que, con la cual está de acuerdo. Entonces no hacía más que, claro, recibir información de todos los desastres ambientales que hay en el mundo, estaba totalmente, bueno, pues súper motivada en defensa del medio ambiente, era una familia también ecologista. Entonces, cuando fue a estudiar a la universidad, fue a la Universidad de Edimburgo y estudió ciencias ambientales, lógicamente. Hizo el doctorado en ciencias ambientales. Y entonces empezó a conocer los datos reales. O sea, no lo que recibía las noticias de las revistas de su sector, sino los datos que estudiaba en la universidad. Y empezó a encontrar con que lo que ella se había siempre pensado, pues no era tan cierto. Ella contaba una anécdota que es un poco ejemplar que decía una vez cuando fue a un supermercado y no llevó en aquella época te daban bolsas de plástico y ella no había llevado la bolsa que llevaba siempre para la compra. Y le dio una bolsa de plástico y tenía que llevar la bolsa de plástico. Y cuenta lo mal que se sintió llevándose su bolsa de plástico, porque tenía un convencimiento de que las bolsas de plástico eran horrorosas, entonces el llevar la bolsa de plástico la hacía sentir, físicamente la hacía sentir mal, porque estaba tan concienciada. Entonces, bueno, empezó a trabajar sobre este tema, hizo el doctorado y hoy en día está trabajando para la Universidad de Oxford y es la encargada de datos de este, que es World in Data, que es una aplicación, está en la página web, en donde recogen todos los datos sobre diferentes aspectos, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre la salud, sobre la población. Durante la pandemia, la fuente más fiable de datos de lo que estaba pasando en el mundo con el COVID estaba aquí, porque ahí recogían todos los datos, pero los datos exactos, no los que te daba el gobierno, no, sino donde tenía todos los datos. Entonces aquí podéis entrar en esta página y ahí sobre el tema que queráis os recogen todos los datos, de datos reales de cómo está el mundo. Entonces, en base a toda esa información, he escrito un libro que se llama El mundo no se acaba, en contra de todas esas ideas, sobre todo de los jóvenes, de que este mundo se acaba. Pues ella la ha puesto de título El mundo no se acaba, y como conclusión dice esto: cómo convertirnos, los jóvenes, cómo convertirnos en la primera generación capaz de construir un planeta sostenible.
Ella va viendo cómo el planeta no era sostenible tampoco antes. Antes había una mortalidad infantil horrorosa, había una serie de factores, la gente quemaba leña y eso causaba unos... O sea, que de cómo de antes a ahora pues ha evolucionado el mundo en algunos aspectos para bien y cómo hoy en día tenemos unas tecnologías, tenemos unas posibilidades de que si se quiere se puede hacer un mundo más sostenible de lo que era antes. O sea, que ella en base a datos, en base a la ciencia, digamos, es optimista. Y bueno, pues mi propia conclusión es que a pesar de todos estos negros nubarrones que tenemos ahí en el horizonte, pues es posible tener una esperanza porque las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo también soy optimista. Y nada más, eso es lo que quería contaros. No os he dejado tiempo de hablar, pero bueno, ahora tenemos todavía un ratito por si queréis ampliar alguno de los aspectos. No. Pues ha sido diferente, ¿no? Muchas gracias, César, por la estupenda disertación de hoy, que como digo ha sido diferente. Espero que Hombre, con un público tan juvenil como tenemos en la sala no haya ningún eco ansioso. se supone que son Y chicos de 17 años. bueno, un poquito más. Es el turno, si tenéis alguna pregunta. Hay que usar el micrófono para que la gente que está online nos escuchen. Así que si queréis me desplazo y os lo acerco. Empezamos por la casa, Grupo Tech for Agro. Bueno, César, gracias por la presentación. Eh, Tiene mucha suerte los alumnos que te escuchan por ahí. Nada, yo escuchaba, ¿no? Con el tema del riego y hablabas de los drones que conocemos muy bien en la casa y nombraba la inteligencia artificial, entonces me saltaba como la alarma y me dio por preguntarle precisamente a Google, ¿no? Entonces me dice, digo como reflexión, que la inteligencia artificial consume, por ejemplo, ChatGPT cada 100 palabras puede gastar unos 519 mililitros de agua. Se estima que la inteligencia artificial consumirá en España entre 312.000 y 764.000 millones de litros al año. Una sola imagen generada por inteligencia artificial consume hasta 1 litro de agua. Entrenar modelos como ChatGPT 3 consumió cerca de 700.000 litros de agua. Entonces, claro, a ver si vamos a dejar de regar a manta para hacer un riego súper eficiente basados en modelos de inteligencia artificial que necesitan centros de datos, que es una bestialidad el agua que consumen. Yo no sé, o sea, lo digo como reflexión simplemente pues por ver un poco si dejamos lo tradicional pensando que es malísimo y seguramente sea un riego ineficiente, pero abrazamos un modelo que es insostenible. Sí, muy bueno, muy buena cuestionamiento. Sí, 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 evidentemente. Eso es así. Y no solo, yo añadiría más. O sea, la inteligencia artificial no solo necesita mucha agua, sino necesita mucha energía. Las centrales estas de datos necesitan un consumo de energía enorme, horroroso. O sea, necesitan agua y energía, que son dos recursos limitantes, ¿no? Entonces, sí. Esos son los problemas que tiene la inteligencia artificial hoy en día y, bueno, no sé cómo resolverlo, pero afectan al riego y afectan a todo lo que hacemos. O sea, cada vez que te metes tú a mirar ahí en inteligencia artificial, estás consumiendo agua y estás consumiendo energía. O sea, que sí es un problema, pero no solo de la agricultura, sino de todo, de toda la sociedad, un problema asociado a la inteligencia artificial. Sí. No, y hay que ser conscientes de ello, pero bueno, no sé qué solución puede tener. Unos centrales de datos que consuman menos agua y menos energía, no sé cómo. ¿Eh? No. Por ejemplo,
En cuanto al agua, no sé cómo lo solucionan, pero en el caso de la energía, los chinos, que se lo están haciendo las cosas bastante bien, están construyendo centrales de datos en unas zonas del norte de China que tienen miles de hectáreas de energías alternativas, de placas fotovoltaicas, de energía eólica. Es una zona además que por lo visto es una zona muy fría, son planicies de ahí del norte de China con unas temperaturas muy bajas, con lo cual la eficiencia de todos estos equipos es mucho mayor. Las placas fotovoltaicas con una temperatura más baja funcionan mejor y entonces ahí es impresionante ver las fotografías de todo cubierto, una zona que antes no se utilizaba para nada y toda esta. Entonces, bueno, China es un líder en el mundo en energía solar y eólica. Entonces, bueno, ellos, porque ellos no tienen petróleo, pero tienen la energía, apuestan por la energía eléctrica de fotovoltaicas. Entonces combinan la inteligencia artificial con energías alternativas. El agua no sé cómo la solucionarán. Desde mi ignorancia, ¿cómo, o sea, para qué utilizan el agua en el caso de las inteligencias artificiales? Supongo para el enfriamiento de todas Los equipos. todos estos equipos, como las centrales nucleares. Mm. Necesitan enfriar pues, todos esos equipos de las centrales de datos. Bueno, ya que tengo el micrófono, César, yo quería agradecerte la charla que nos has dado. Siempre hablamos de ciencia, pero la divulgación es también importante. Y la divulgación, conforme tú la das a estos estudiantes, creo que les abre mucho la mente, les da la opción de pensar como científicos y son la cantera que tenemos nosotros para el futuro. Entonces, creo que es muy importante también saber dar una charla de divulgación y que nosotros recibamos esas charlas para realmente aprender de gente que tiene tanta experiencia como tú. Entonces, agradecerte esta charla, lo primero. La verdad que para mí, desde que me jubilé y me puse con lo de las charlas estas, ha sido muy gratificante, porque dar a los chicos, y esto a veces es difícil, porque hay institutos en los cuales pues pasan totalmente y están ahí, pero hay de todo. Pero hay otras veces que es muy gratificante y te dan otra visión. Y esta charla se ha ido modificando en función también de lo que ha ido, porque por ejemplo, yo me acuerdo al principio, pues contaba, pues qué es lo que pueden hacer ellos para contribuir y tal, ¿no? Y ir en bicicleta al instituto y tal. Y salió uno diciendo, ¿y yo para qué voy a ir en bicicleta si luego todo el problema este de la energía, los culpables son los súper ricos estos que van a todos los sitios en avión y tal? Y te tienes que caer, bueno, hasta cierto punto, o sea, sí, tienes razón, o sea, la culpa del calentamiento global no la tiene él montando en bicicleta, sino que son más los que van en su avión particular. Pero bueno, tenemos que contribuir todos de alguna forma, ¿no? Pero bueno, sí, te encuentras con que muchas veces por los chicos son muy realistas y te ponen con los pies en la tierra, no les puedes contar muchas historias. Pero yo siguiendo con el comentario que ha hecho Elisa, que me parece fundamental en nuestro oficio, el tema de la divulgación, si te has fijado, César siempre habla apoyándose en evidencias. No se puede ir a hablar y a dar opiniones, y eso es muy importante. Y la segunda parte, para hablar en evidencias hay que leer, y hay que saber leer. O sea, tú no puedes encontrar una referencia de Hannah si no has leído. Por eso yo te comentaba que para dar una charla de divulgación y divulgación científica tienes que saber, o sea, no es fácil darla porque tienes que ser capaz de llegar a la audiencia, que no son gente que tiene los conocimientos que tenemos nosotros, pero tienes que hablarle efectivamente con datos y tienes que contarle las cosas realmente. O sea, para mí, por lo menos en la experiencia que yo tengo de todos estos años, cuando uno va a dar una charla de divulgación, intenta contar
la experiencia que o que hemos tenido con nuestros estudios, con lo que hemos leído, intentar transmitírselo a aquellas personas que tienen un nivel que no es tan alto como nosotros, pero que tienen que entender lo que les estamos explicando. Y eso es muy importante y no es fácil hacerlo. Entonces, alguien, pues como nos ha contado César, esta charla en la que lo hemos entendido todos perfectamente y que tiene un nivel científico muy bueno, creo que es básico y es importante que la gente que está aquí, sobre todo los jóvenes, sean capaces de expresarse y de transmitir la ciencia a los chavales, a las nuevas generaciones y hacerlo de esta manera. Creo que esta charla, aunque tú estás diciendo es una charla totalmente distinta y demás, creo que para mí es también básica y esencial para que las nuevas generaciones se den cuenta de la importancia que tiene la divulgación y de cómo tienen que ser capaces de llegar a ese público al que intentamos transmitirles nuestros conocimientos. ¿Quién más se anima a hacer otra pregunta? Alberto. Sí, gracias César por la exposición. De todos los datos que has presentado, hay uno que me ha chocado un poco, que es, siempre hablamos de que la población mundial va a aumentar en los próximos 100 años, en todas las presentaciones que damos, vamos a llegar a 10.000 millones de habitantes y demás. Pero, por otro lado, las dos poblaciones que se supone que iban a crecer, ahora de repente bajan, que son la India y China. ¿Y eso en base a qué estudios o datos o proyecciones? Porque estos son siempre, imagino, modelos de crecimiento poblacional. ¿En base a qué se ha cambiado esa tendencia? Bueno, como hay como una, ¿cómo se llama? O sea, la población va a seguir creciendo Mm, hasta el año 2100, es cierto, mm, porque hay como una, ¿cómo se llama? Aunque vaya sí, una disminuyendo, inercia. hay una inercia y entonces va a seguir creciendo. En la China ya está reduciendo, pero en la India sigue creciendo y Mm, entonces la inercia esa hace que hasta el año 2100, pero ya están hablando de 2080. O sea, no, las previsiones se hacen en base a unos modelos, mm, pero los modelos, por ejemplo, a lo mejor no calculaban, como los chinos no han calculado, mm, que ellos ahora, en vez de favorecer las familias pequeñas, están favoreciendo que haya más natalidad y entonces dan facilidades a las familias y no están funcionando porque no han calculado que la gente que en China ya vive bien y tienen coche y se han comprado una casa y no sé cuál, entonces quieren que sus hijos vayan a un colegio que es bueno y no sé qué, y entonces la gente, aunque le den subvenciones por tener más hijos, no quiere tener más hijos, porque ocurre un poco como aquí, ¿no? mm. No por razones de la subvención que te den, sino porque tú ya tienes otras prioridades. Entonces, eso no estaba en los modelos. Entonces, hay cosas que no están en los modelos, pero sí, los datos estos este dato está sacado de Our Working Data, que Mm, son datos de la ONU y, o sea, son datos fiables. vale. Lo único que, claro, que no es la tendencia, dice, hasta el 2100 va a seguir creciendo, sí, pero con una tasa de natalidad más pequeña, con lo cual eso va causando que en vez de ser una pendiente tan pronunciada, es una pendiente que va a ir Se reduciéndose. va a limitar, sí, sí. Pero sí, el manejar es que la población, hay que alimentar a esta población creciente. No es exactamente el problema, alimentar a una población creciente. Claro, y por otro lado, en África tampoco está claro si va a aumentar o disminuir la población. Depende mucho también, no solo de los recursos, sino de las ideas de que... Claro, digamos, esto estamos hablando del crecimiento en la China. Sí, China no, pues, no lo puedes comparar con Mali. mm, Entonces, supongo, no sé cómo es el crecimiento de la población en Mali o en el Senegal, mm, pero supongo que sigue creciendo, porque en esos países todavía no están en la no han etapa de llegado a un reducir la estado de población. O bienestar. sea que en el sur de África yo me puedo imaginar que la población sigue creciendo. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por la presentación. Yo quería preguntar, porque
por la mayoría de la presentación vimos algunos datos que son un poco, no sé, que muestran que hay una tendencia de decadencia en muchos sectores de la vida, pero al final hemos acabado con que tenemos una esperanza para el futuro. Yo quería preguntar si yo no he entendido qué son las cosas que nos muestran que hay una esperanza y que la tecnología del futuro que tenemos, que sí que vamos a usarla para combatir esta, eh, esta catástrofe climática. Y porque, por ejemplo, con la inteligencia artificial y todo esto, sí que es un avance tecnológico, pero al final aún todavía no lo vemos utilizando en combatir, por ejemplo, la crisis climática. Esto. Sí, digamos, he presentado 4 botones de muestra relacionados además con lo que hacemos aquí, en temas de agricultura, lo del agua, lo de la modificación genética, pero hay muchos ejemplos. Entonces, si el que tenéis más curiosidad, el libro este es un libro, o sea, que tiene mucha información. O sea, que para leerlo no, está a un nivel bajo, o sea que cualquiera lo podéis entender, pero es que ahí sí que va contando cómo ha habido en los últimos años, se ha ido progresando en ciertas cosas. Entonces, se ha progresado en la tecnología, se ha progresado en algunas cosas. Hay un tema que no se está progresando, que es en el tema de la política. Entonces ahí, pues la verdad que no es muy esperanzador, porque cada vez que hay las reuniones estas del clima, pues no se avanza absolutamente nada y hay unos intereses particulares de los productores de petróleo, etcétera, etcétera. O sea que por ese camino es el camino más rápido que debería haber, no se está avanzando. Pero en otros caminos sí que se está avanzando. Yo, claro, no he contado nada más que en muy poquitos casos que relacionados con esto, pero hay multitud de casos que le llevan a esta chica a llegar a esa conclusión. Y yo lo compro, o sea, por lo que leo ahí, me digo que me parece que efectivamente es así. Pero hace falta un ingrediente que es que la gente esté dispuesta a hacer algo. Por eso insisto en la parte de la ecoansiedad, porque si la gente tira la toalla, entonces ya sí que no se puede hacer nada. O sea, hay que estar convencido de que esto se puede cambiar y que hay algo que hacer. Porque si no tienes ese convencimiento y como dices, eso, pues ¿para qué estudiar? ¿Para qué luchar por eso? ¿Para qué ir en bicicleta? Pues entonces efectivamente esto no tiene solución. Hacer algo como cambiar los hábitos en nuestra dieta, ¿no? Por ejemplo. Digo, mientras voy aquí a hacer otra pregunta. Verás, mira, yo soy informático, pero tu presentación me ha llamado mucho la atención, sobre todo la parte de que en Kenia el maíz que se ha modificado genéticamente para que se pudiera cultivarse con la sequía que hay. ¿Sabes algo de este tema o cómo funciona o sabes cómo es esto? Ahí me he metido un poco en camisa once varas, porque por un lado yo no soy especialista en genética y por otro lado el tema este es un tema muy problemático. Yo me imaginaba que alguien me iba a salir rebatiendo. Porque el tema de los transgénicos es un tema que socialmente es muy criticado, ¿no? Eh, Sé, pues eso, más o menos eso. Sé que esto es edición genética, que no es lo mismo que transgénesis. O sea, que los cultivos editados genéticamente llevan una serie de técnicas que yo no me la conozco muy bien, pero sí que estas técnicas están aprobados por la Unión Europea. O sea, estos cultivos
se pueden aprobar por la Unión Europea, que los transgénicos no están aprobados por la Unión Y Europea. esto abre como una especie de puerta o una probabilidad de que este tratamiento genético se pueda aplicar a los siguientes alimentos. Claro, claro. O sea, el problema de los transgénicos, que en la mayor parte del mundo ya se están utilizando, pero en Europa no, porque no, la legislación europea no lo autoriza, y la edición genética es una variación, y eso sí que abre la puerta a que se puedan introducir modificaciones de este tipo. Pues muchas gracias por la aclaración. Nada, nada. ¿Alguna inquietud más? Ecotec for Agro. Insectos vectores. Pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar la sesión y le volvemos a dar las gracias a César con un aplauso.